El diseño del templo. Existe el mandamiento de levantar un Mishkan, tal como se dijo, y harán un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos. Al apostrar de los tiempos, este santuario tomó forma de un templo sobre la cumbre del monte Moriah. Puede que hoy en día de este templo queden solo ruinas y escombros enterrados esperando la arqueología, pero la orden es inmutable. Harán un santuario para mí. Esto no es opcional, es de carácter imperativo, ya que la ejecución de este decreto dará lugar al cumplimiento de la profecía que registra el pacto cuando dice: «Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo». Esto no es mera poesía cuyas palabras quedarán flotando en el aire, pues el reflejo del cumplimiento de esta promesa está en el servicio diario que Israel realiza hacia el Eterno desde el templo, tal como se dijo: «Y esta será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en la cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, en el lugar santificado con mi gloria, y santificaré el santuario, el altar, y santificaré a mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim, y entonces conocerán que yo soy Yahweh». Junto a la orden de crear un santuario, siempre le acompañó el decreto que dice: «Y lo harás todo conforme al modelo que se te ha mostrado». Y esta palabra modelo es el tabnit en hebreo, y hace referencia al diseño arquitectónico o a la forma de algo en proporciones. De modo que el Eterno no solo le dio la orden, sino que también les dijo cómo hacerlo. Les proveyó de un tabnit, un diseño o patrón, unas medidas de las cuales ellos deben seguir. No sería un templo erigido bajo la concepción y la mente humana, donde el perito arquitecto podría opinar acerca de sus medidas de tanto por alto, por ancho o profundidad, ni de cuántas ventanas o cámaras debería ponerle. No, esto jamás quedó a la disposición del hombre. Recuerden que no solo a Moshe en la construcción del tabernáculo se le dio un tabnit. Esto también se entregó a David para que le enseñase a su hijo Salomón de cómo debía edificar el primer templo, tal como está escrito: «Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahweh, quien me hizo entender todas las obras del diseño». Una experiencia similar tuvo el sacerdote Ezequiel en la tierra de los caldeos, a quien un varón cuyo aspecto era semejante al bronce le mostró en visiones las medidas, oficios y cámaras del templo futuro, y le dijo que ponga su mente y su corazón en todo lo que iba a mostrarle, debido a que él tendría la tarea de escribirlo y enseñarlo a la casa de Israel. Por lo que con un cordel y una caña de medir recorrió todo el recinto y registrando cada detalle del mismo, para que cuando lleguen los días finales tengan no solo la descripción, sino también los planos de este santuario. La razón de que el Eterno dispusiera un modelo a su pueblo para construirle casa es para que la perfección de la creación alcance a toda su obra y mostrar la impecable belleza de la armonía arquitectónica a través de su geometría. En la creación del Eterno hallamos un patrón relacionado con lo que la ciencia hoy conoce como la geometría divina, la proporción áurea en la secuencia de Fibonacci. Se trata de una figura geométrica compuesta de cuadrados, cuyas dimensiones están proporcionadas por una secuencia creciente a base de la suma del número anterior en esta secuencia. Es decir, figura cuya área de los cuadrados añadidos dan lugar a la espiral áurea, que podemos apreciar en el desarrollo de diversas plantas en la naturaleza. Aún las flores cuyos pétalos son contados, generalmente la cantidad de estos se ajustan a un número relacionado a esta secuencia. Un diseño que va de lo micro a lo macro, tal cual es la forma de los huracanes, hasta de las mismas constelaciones, más allá de lo inmensurable. No solo en las plantas, sino en ciertos animales cuyo exoesqueleto desarrollan lentamente su cuerpo, dan lugar a este modelo. Podemos verlo en los caracoles,
y aún una sombra de esto se puede apreciar en ciertos cuernos del carnero que dan lugar al shofar. De hecho, según la Mishnah, en el Tratado Midot, enseña que las escaleras empleadas en el segundo templo estaban dispuestas en forma de caracol, y esto también se registra en el diseño de David en Primera de Reyes 6:8. Y desde luego, el patrón dado a Ezequiel no puede ser la excepción, pues describe a plenitud un tipo de geometría fractal cuando dice: y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Lo que describe aquí es que la escalera en espiral se expande mientras se eleva a las estancias superiores del santuario, ya que los pisos de arriba eran más amplios que los pisos inferiores. Volviendo a esta fórmula matemática de proporciones peculiares, veremos que es frecuentemente usada en la fotografía, en el diseño gráfico para crear imágenes que sean atractivas a los humanos, lo mismo en la arquitectura desde hace muchos siglos atrás. Estas proporciones áuricas también es empleada en la estética humana para medir la belleza, o proporciones físicas, es el patrón que toman los cirujanos plásticos para retocar un rostro, tal como señala Vitruvio, de acuerdo a su lista de proporciones en la que los segmentos del cuerpo humano marcan el patrón del diseño áurico, segmentos que a la postre fueron plasmados en el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, una representación del cuerpo perfecto de acuerdo a esta geometría. En esto también se relacionan las dimensiones del templo. En primer lugar, por el uso de las unidades de medición de un tipo antropométricas, codos, pies, palmos, etc. Y en segundo lugar, porque están relacionados en proporciones a esta geometría sagrada. Veamos las medidas dadas en el Mishkan, o tienda de reunión. Sus proporciones son iguales a media fracción del área del rectángulo áurico, mientras que en el lugar santísimo se muestran como un cuadrado, que es la base de la figura dorada, ya que es un rectángulo compuesto de 3 cuadrados perfectos. Estas relaciones se encuentran también en el templo de Salomón como en el templo de Ezequiel, solo que al doble de su tamaño a escala que se dio originalmente en el Mishkan. De igual manera, hallamos esta armonía en el mobiliario ungido en el tabernáculo del Eterno. En el Arca del Pacto vemos que estas condiciones se mantienen. Es de altura de 1,5 codos y anchura o profundidad 1,5 codos, pero de longitud 2,5 codos. Es la misma proporción, 1 por 2. Lo mismo encontramos si vemos el altar de bronce que se encontraba fuera del tabernáculo, cuya altura son 3 codos y su dimensión en distancia, tanto anchura como longitud, era 5 codos. Una vez más, números proporcionales a la secuencia de Fibonacci. El altar de incienso que se encontraba en el santuario era de altura de 2 codos y de anchura y longitud de 1 codo. Se mantiene la misma proporción o los números dentro de esta frecuencia. Si pasamos al altar que se edificó en los días de Salomón, encontramos que su distancia es proporcional, los mismos números hallados en la secuencia, 10 codos de altura y 20 codos de ancho y su longitud. Se mantienen los números de la secuencia de Fibonacci. Otro aspecto interesante que debemos conocer con respecto al diseño del templo es la aliyá, la elevación que existe hacia el lugar más sagrado y sus niveles de ascenso mientras cada vez más nos acercamos al trono de su santidad, que es el Arca del Pacto ubicado en el lugar santísimo. Las culturas del antiguo Medio Oriente tenían un diseño en sus templos conocidos como zigurat, que constaba de una estructura con una base simple y con un santuario en lo alto, a la cual se llegaba a través de un recorrido en ascenso. Por lo regular, sus templos y sus dioses se encontraban en lugares altos de adoración o en los picos de las montañas. Esto se debe a que ellos entendían el concepto de que la elevación era la única manera de llegar a lo que ellos consideraban su superior.
pues aún los tronos de los faraones y los reyes, también los de Israel, contaban con gradas con una silla real en su cúspide. La metodología didáctica de representar que el acercamiento al Eterno requiere de elevación de manera literal quedó establecida desde que Moshe profetizó diciendo: «Tú los introducirás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, el santuario que tus manos han afirmado». Junto con la cantidad de salmos que hablan acerca de subir al monte de Yahweh, hacen clara la idea del Eterno, aun cuando todavía existía el Mishkan, que el trono terrenal de él sería sobre la cima del monte, como está escrito: «Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo». Hablando del templo de la visión de Ezequiel y el templo de Salomón, también el así llamado templo de Herodes, comparten un diseño similar en relación a su elevación sagrada, ya que inicia el ascenso en la ciudad de David, un recorrido inclinado hasta llegar al monte Moriah, donde reside el Beit HaMikdash, en la explanada del monte, que en la actualidad tiene un espacio de 15 hectáreas. Ahora, al ingresar al recinto sagrado de 500 codos por 500 codos, un área aproximada a poco menos de 225 metros por 225 metros, que si intentáramos graficarlo en nuestra mente del siglo XXI, podríamos hacernos una idea de que si bien la FIFA establece como el máximo de medida que pueda tener un campo de fútbol soccer de partidos oficial o internacionales, dimensiones dadas de 110 metros por 75 metros, el recinto sagrado ocuparía poco más de un área equivalente a 6 canchas de fútbol juntas. Y esta área consagrada al Eterno se encontraba elevada sobre el nivel de la planicie exterior. Y si se quiere entrar al recinto, se verá la necesidad de subir peldaños. En el templo de Herodes, después del Soret, te encontrabas frente a una escalinata que te llevaba al atrio de las mujeres, y sobre 15 escalones más adelante entrabas al atrio de los israelitas por la puerta de Nicanor, y sobre 2 peldaños reposaba el atrio de los Coanín, y para llegar al santuario, el Cohen subía sobre 2 escalones, mismos que eran usados para impartir la bendición sacerdotal al pueblo, y al ingresar a la cámara del incienso, se realizaba el servicio al Eterno en un lugar que físicamente estaba ubicado por encima de todo el pueblo. En el templo de Salomón se consideraba una elevación más para llegar al lugar santísimo, que es un área cuadrada o un cubo que custodiaba el arca y 2 querubines tallados detrás de la misma. El templo de Ezequiel mantiene este modelo y se nos indica que para ingresar al recinto se sube por 7 peldaños de 25.5 centímetros de altura cada uno. Sería una elevación de 1.85 metros de altura, que te ubica en el atrio exterior. Luego se describe una escalinata de 8 peldaños, 2,12 metros de altura, que dan lugar al atrio interior, en el lugar que ofician los sacerdotes. Y para subir al santuario, o el edificio detrás de este, se ascendía por 10 escalones más, que te elevan por 4.78 metros por encima del atrio de los sacerdotes. Esto grafica con claridad la idea de que el trono del Eterno está por encima de todos. El diseño dado por el Eterno, el cuadrado de 500 por 500, siempre manifestó estructuras perfectas y concéntricas de cuadrados, tanto en el templo de Salomón y el de Ezequiel. El templo de Herodes, sin embargo, difiere mucho debido a que fue una reconstrucción realizada sobre cimientos sin los planos. Aunque en ciertas cosas tomaron las descripciones de Ezequiel, que para esa época ya existían, y al igual como anuncian ciertos entendidos de la Mishnah, el templo de Ezequiel requería tecnología privada para aquella época, ya que en el tiempo de Herodes no pudo crearse semejante estructura. Cabe recalcar que las ampliaciones herodianas no estaban consideradas en el diseño dado por el Eterno. Pero por otro lado vemos que Juan Bautista Villalpando y Jerónimo Prado, jesuita cordobés,
realizó un estudio detallado del Templo de Salomón. 3 volúmenes editados entre 1598 y 1606, basados en las descripciones de Ezequiel y en los principios de Vitruvio. Incluye planos de las plantas, alzados, una sección de la descripción detallada de las medidas de los muros, puertas, dependencias, escaleras, decoraciones e implementos. Según Villalpando, para comprender el Templo de Salomón es necesario representarlo gráficamente, a partir de las medidas de Ezequiel. El conjunto del templo está dividido en 7 atrios cuadrados de 100 codos de lado y un rectángulo central de 100 por 200 codos donde se ubica el santuario en 3 plantas. El conjunto de edificios tiene una planta cuadrada de 500 por 500 codos. Villalpando afirma que la descripción de Ezequiel contemplaría las medidas del Templo de Salomón. Creía él que las medidas que citaba Ezequiel debían ser por lo menos las mismas a las del Templo de Salomón, ya que no tenían sentido para él que Dios hubiera hecho 2 proyectos perfectos pero diferentes. Según Villalpando, el Templo de Salomón tenía que ser el mismo que el Templo de Ezequiel. Y también vemos en el libro escrito por la arquitecta Sonia Hidalgo Zurita un estudio minucioso que hizo ella en el detalle del Templo de Salomón y sus medidas. Ella comenta lo siguiente frente a los diseños mostrados por Villalpando. Dice que al observar las imágenes es difícil entender que una mano humana podría haberlas realizado. El dibujo es demasiado perfecto. Cada detalle es perfecto. No debería especular, pero ¿no será este el plano que Dios entregó al rey David y se ha conservado a través de los tiempos en el libro de las explicaciones del templo de Ezequiel? O a su vez, Villalpando copió los planos del original. También vemos que Isaac Newton, físico matemático inglés, aportó con un estudio del templo de Salomón y de Ezequiel. En su obra Chronology of the Ancient Kingdoms, describió el atrio interior del templo de Salomón basándose en Ezequiel y haciendo que el edificio sea simétrico. Todos los autores antes mencionados que se dedicaron a estudiar los 3 templos coinciden en que en el centro de 500 por 500 se encuentra el altar de sacrificios y la increíble simetría que existe en todos los diseños, pues al igual que el tabernáculo es el modelo del templo. El pueblo rodea la tienda y en el interior de esta los levitas y sacerdotes cuidan y custodian el recinto. Y más adentro, en el centro del campamento, hallamos el lugar santo. Asimismo, describe Ezequiel que será el último templo. Está ubicado y centralizado en el Kodesh HaKodashim, elevándolo sobre todos. Una estructura que por la tecnología que hoy tenemos será superior al templo de Salomón, en esplendor y en belleza, una obra arquitectónica que asombre y deleite a la vista de todos en su singularidad geométrica. Una más de las maravillas que encontramos en la geometría del Eterno, al igual que la proporción áurea que está en toda su creación como una marca de agua de toda su obra, es también la sombra profética que describe las Escrituras y encontramos en las medidas que Él da. Existe un santuario final, si podemos llamarlo así, la cual es la Nueva Jerusalén, misma que ya no es un cuadrado, sino un cubo perfecto, completamente hecho de oro, cuya armonía con el pectoral del sacerdote que sirve en el templo es por demás análogo. Vemos que este pectoral del juicio tiene 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Y esta estructura que desciende del espacio a la tierra tiene 12 puertas con el nombre de los hijos de Israel. Sus puertas están elaboradas de 12 piedras preciosas. Se hallan 12 columnas con los nombres de los 12 embajadores del rey Yeshua, cuyo esfuerzo contribuyó fundamentalmente en la realización de este proyecto del Eterno. Un muro de jaspe que rodea la ciudad con un grosor de 144 codos, y aún las medidas de esta ciudad metálica con capacidad de traslación tienen armonía perfecta si es que queremos llevarlo al sistema métrico decimal.
El pectoral mide 1 palmo por 1 palmo, lo que equivale a 22 centímetros por 22 centímetros aproximadamente. Y esta ciudad, en sus 4 lados, mide 12.000 estadios, lo que nos lleva a 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros. Pero esto será tema de otro estudio. En este video buscamos presentar información que amplíe su percepción de las maravillas que se encuentran en la estructura del Templo del Eterno, y presentamos nuestra admiración a su obra, cual no ha podido ser igualada por ninguna obra humana en relación a su armonía perfecta con el modelo de proporciones áuricas, diseño pedagógico y propósito de ser, que rinde honor al Eterno no solo en su servicio, sino también en su forma, ya que este lugar llegará a ser en un futuro no muy lejano cabeza de los montes en relación al mundo entero. Por lo que es importante saber que el estudio del templo no es información del pasado, es instrucción para los días futuros, tiempo en el que el Mashiach establecerá el reino y levantará, como dicen los profetas, el templo para Yahweh, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.